buenas tardes. Hoy es sábado 15 de mayo. Buenas tardes para todos. Gracias por estar con nosotros. Damos la bienvenida a todos. Hoy tenemos un tema titulado Jesús, profeta, sacerdote y rey. Aunque va a ser una introducción porque más adelante vamos a seguir hablando de ese mismo tema. Así que prepárense porque va a ser varios temas en estos sábados que siguen. Así es. Así que bienvenidos. Bienvenidos todos. Y vamos a tener una oración para comenzar. Señor, gracias porque podemos abrir tu palabra y compartir con muchos la vida de Jesús. Rogamos, Señor, que estés con nosotros y este sea una oportunidad especial para cada uno de nosotros para seguir conociéndote y amándote. Amén. Gracias por tu ayuda en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, ahora cantemos el cantito. El mundo de hoy perdido está, muchos no saben la verdad, sin amor ni esperanza están aquí, sin razón, sin ilusión, sin ganas de vivir. Unámonos a predicar, las buenas nuevas proclamar, el tiempo se hace tarde ya. Del amor de Jesús hablemos hoy, a un mundo de tristeza y dolor. Su gracia y perdón Él nos dará, pues solo en su amor hay salvación. Ser tuyos prometemos ya, pues pronto en gloria volverás. Libéranos de todo mal que impida hoy poder servirte en libertad y a otros enseñar. Unámonos a predicar, las buenas nuevas proclamar, el tiempo se hace tarde ya. Del amor de Jesús hablemos hoy, a un mundo de tristeza y dolor. Gracia y perdón Él nos dará, pues solo en su amor hay salvación. Del amor de Jesús hablemos hoy, un mundo de tristeza y dolor. Su gracia y perdón Él nos dará, pues solo en su amor hay salvación, pues solo en su amor hay salvación, pues solo en su amor hay salvación. Amén. 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 Gracias a Dios por la salvación en Jesús. En Cristo Jesús. Y bien, el tema, como les decía, Jesús, profeta, sacerdote y rey, y es que se revela a Cristo el Salvador en tres oficios: profeta, sacerdote y rey. Y quiero leerles lo que dice en Deuteronomio, lo que dice Salmos. En los días de Moisés se escribió de Cristo como profeta: les suscitaré un profeta de entre sus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mande. Y al que no escuche mis palabras, que ese profeta hable en mi nombre, yo le pediré cuenta. Eso dice Deuteronomio 18 a 19. Y bueno, esa idea de Jesús como profeta pues sigue hasta nuestros días. ¿Y qué dice de Jesús como sacerdote? En los días de David se escribió: juró Jehová y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec, según Salmo 110:4. Y bueno, sabemos que Jesús también tiene un ministerio como sacerdote. ¿Y qué se dice de Cristo como rey? En los tiempos de David: he puesto mi ungido, mi rey sobre Sión, monte de mi santidad. Salmo 2:6. Y bueno, sabemos que esa noción de Jesús como rey sigue hasta que Él venga, ¿verdad?
en la nube del cielo. Hasta su venida, así es. Y bueno, esta idea de hablar de Jesús como en esas tres dimensiones, pues quisiéramos mirar cómo Jesús se desenvuelve en esas tres dimensiones y bueno, ver cómo cumple su misión en esas áreas. Y esta mañana vamos a hablar como profeta, pero también acerca de Jesús como su persona. ¿Cuánto fue la última vez que escuchaste hablar de Jesús como un niño o como un joven? ¿Has escuchado hablar de Jesús como un joven o un niño? La verdad es que muy pocas veces he escuchado hablar de Jesús como joven. Como un joven, como un niño. Sí, pues sabemos que nació de mujer, nosotros, ¿verdad? Ujú. Sabemos muchas cosas de Jesús, pero sí siento que se habla poco. Por lo menos yo no he escuchado mucho Que se hable de Jesús. que se hable específicamente de su niñez. Ujú. Sí, se habla muy poco. Por eso hoy vamos a hablar precisamente de eso, de su niñez, de su juventud y también parte de su ministerio. Y entonces vamos a basar, es decir, hay un capítulo, el deseado de toda la gente, y se llama La niñez de Jesús. Y básicamente vamos a centrar nuestra plática de Jesús en esa etapa y en el deseado de toda la gente, en ese capítulo del deseado de toda la gente. Y bueno, sabemos que Jesús tuvo un origen divino. ¿Se recuerda eso? Su nacimiento de Jesús es el Hijo de Dios. Y en Juan encontramos que leímos la vez pasada que en el principio era el verbo era Dios y el verbo era con Dios. Es decir, Jesús tiene su origen divino. Su origen divino. Y encontramos también que nació de mujer. ¿Te recuerdas esa parte cuando en la Biblia se nos muestra que él nació de María, ¿verdad? Y José, el padre de Jesús, su nacimiento. En los evangelios que narra el nacimiento de Jesús. Y que, bueno, él es divino, pero tuvo un nacimiento humano. Así es. Hay algo muy interesante que encontré en la lectura y es que se nos dice que, bueno, María concibió del Espíritu Santo. ¿Te recuerdas eso? Que el Espíritu Santo, que ella concibió del Espíritu Santo. Entonces, ahí hay algo extraño. Algo como que, ¿cómo explica eso? Algo difícil de entender. Difícil de entender. Ajá. Algo que no cabe en la mente humana, porque realmente somos finitos nosotros para entender muchos misterios de Dios. Pero todos estamos conscientes a través de la vida de Jesús se muestra y nos podemos dar cuenta que es el Hijo de Dios. Así es. Entonces, lo interesante que miré ahí es que Jesús desde su niñez fue guiado por el Espíritu Santo. Porque así concibió del Espíritu Santo, entonces Jesús fue guiado por el Espíritu Santo en todo momento. Ese fue un beneficio o una oportunidad que tuvo Jesús de ser dirigido por el Espíritu Santo. Y nosotros tenemos esa oportunidad, pero solamente hasta cuando nacemos de nuevo. ¿Te recuerdas cuando dice que cuando uno se bautiza, recibimos un nuevo nacimiento? Recibimos el Espíritu Santo, ¿cierto? Ajá. Jesús lo tuvo desde el nacimiento, pero nosotros tenemos el Espíritu Santo después que nacemos otra vez. Ahora, en la Biblia se dice que Jesús crecía, en Lucas 2:52, que Jesús crecía en estatura y sabiduría y en gracia para con Dios y los hombres. Entonces, muy conocido ese versículo, pienso que para muchos. Ajá. Porque desde su nacimiento Jesús
pues como decíamos, fue dirigido por el Espíritu Santo, y desde sus tiernos años, dice el deseado de toda la gente, fue dominado por un propósito, vivió para beneficiar a otros. Así. Desde sus más tiernos años, él siempre estaba para servir a otros. Y está bien bonita esa ilustración que pusiste, porque vemos ahí cómo iluminan a Jesús. No sé si te pudiste analizarlo, pero que estamos leyendo su nacimiento y cómo el Espíritu Santo lo engendró y lo iba guiando. Y ahí vemos esa foto que el que la hizo, no sé si realmente eso fue lo que quiso ilustrar, pero si ustedes observan, la luz sale de Jesús hacia arriba. Entonces, si lo miramos de esa manera, podemos ver cómo él era desde pequeño. O sea, que es una bonita ilustración. Así es, dice que desde el primer destello de la inteligencia, estuvo constantemente creciendo en gracia espiritual y conocimiento de la verdad. La vida de Jesús estuvo en armonía con Dios. Mientras era niño, pues pensaba, hablaba como niño, pero dice que ningún vestigio de pecado mancilló la imagen de Dios en él. Sin embargo, no estuvo exento de tentación. Así es. Y eso vamos a hablar un poquito más adelante. Ahora, ¿de quién crees tú que Jesús obtuvo todo lo que sabía? Porque si nos damos cuenta, se describe a Jesús como Dios, como que salió de Dios. Y pues si es Dios, pues Él sabe todo. Pero si es Dios, Él tiene omnisapiencia, tiene omnipresencia, tiene ¿qué más? Poder sobre la naturaleza. Pero aquí como niño, dice que actuaba como niño. Él andaba como niño. Todas las cosas se desarrolló como un niño normal. E iba aprendiendo. A medida que iba creciendo. Porque tenemos que recordar que Jesús era divino, pero al nacer de una mujer, él se hizo humano. Entonces él llegó como un humano. Así que él tenía que comenzar su desarrollo como un humano. Y cuando un bebé nace, vemos que no habla, que no camina. Entonces tiene que comenzar a desarrollarse. Así que yo pienso que lo divino de Jesús no era que estaba comenzando a desarrollarse, porque ya él lo tenía, pero él estaba comenzando a desarrollarse como humano. Así que todavía no estaba consciente como niño de su divinidad. Entonces él aprendió, era un niño, como dice, como mencionaste anteriormente, que era un niño, bueno, la Biblia dice que iba a crecer en sabiduría, en estatura y con gracia para Dios y los hombres. Pero una cosa bien importante fue la crianza que le dio su madre. Por eso es que era bien importante la persona que Dios escogió para que fuera madre de Jesús. El deseado de toda la gente dice que con profundo interés la madre de Jesús miraba el desarrollo de sus facultades y contemplaba la perfección de su carácter. Con deleite trataba de estimular esa mentalidad inteligente y receptiva. El niño Jesús no recibió instrucción en las escuelas de las sinagogas. Su madre fue su primera maestra humana. Es decir, él tuvo homeschooling. Él le dieron clase en la casa. Clase en casa. Del labio de ella y de los rollos de los profetas aprendió las cosas celestiales. Durante su infancia, Jesús manifestó una disposición especialmente amable. Sus manos voluntarias estaban siempre listas para servir a otros. Revelaba una paciencia que nada podía perturbar y una veracidad que nunca sacrificaba la integridad. En los buenos principios era firme como una roca y su vida revelaba la gracia de una cortesía desinteresada. El que había hecho todas las cosas estudió las lecciones de su propia mano, que su propia mano había escrito en la tierra, el mar y el cielo. Entonces, la madre en verdad que tenía una gran misión. Es interesante porque
Yo creo que ella estaba segura de lo que debería enseñarle a Jesús. Claro, ella estaba segura porque ella sabía que no tenía un niño cualquiera. Ella sabía que tenía un niño especial. Y entonces ella tenía que dar el máximo de ella. Y yo veo, hay muchas madres que hacen tremendo trabajo con sus hijos, tremendos, porque son firmes desde que los niños nacen. Es decir, que la influencia de la madre como maestra desde los primeros días, de los primeros años de vida de los niños, es indispensable. Desde que el niño está en la barriga de la mamá. Exactamente. Eso es cierto. Bien importante. Todo lo que... Es que si estudiamos la Biblia nos damos cuenta que todo lo que entra por nuestros sentidos, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, todo esto afecta la vida del niño. Y yo sé que profesionales te lo van a decir, profesionales en la rama, ¿verdad? Sí, en el área, te lo van a decir. Y todo eso influye. Y yo pienso que María, no se dice si tenía un título, si estudió, que estudió, y para ese tiempo no creo que haya ido a ninguna escuela, porque las mujeres, ¿verdad? No, creo que no iban a la escuela. No es como ahora, que todas... Imagínense, ahora van a la escuela, se supone que la mujer esté más preparada y más consciente de lo que tienen que hacer con los hijos. Y para ese tiempo era la dedicación. María, lo que había estudiado de Dios, de los rollos que existían, y eso mismo le enseñaba a su hijo, y no tenía esa influencia de afuera, sino, como dice también, que la naturaleza era su libro de texto, y yo imagino que María tenía que ser una mujer bien consagrada a Dios, dedicada, para que el Espíritu Santo también a ella la iluminara y la guiara en la crianza de Jesús. Dice que apartado de los caminos profanos del mundo, adquiría conocimiento científico de la naturaleza. Así es. Estudiaba la vida de las plantas, los animales y los árboles. Imagínate. Es interesante. Yo creo que las madres saben de todo. Las madres para enseñar a los hijos tendrían... Imagínate, estudiaba la vida de las plantas, de los animales, pero ella no era científica. Hoy en día creemos que nada más los científicos pueden estudiarlos. No. Y no, esa es la naturaleza, lo que Dios creó para nosotros. Hay muchas personas que a veces ni salen a la naturaleza. Qué bonito es salir. Yo recuerdo cuando nosotros recién nos mudamos aquí a California, que venimos con Rubidé de 6 meses. Y cada vez que tenías un break en la escuela, nos íbamos a Yosemite, al Sequoia, a la naturaleza, a ver las maravillas de Dios. Y eso es algo que cuando llegas a ver cosas así, te impresiona, porque cuando vas a estos lugares, a estos parques nacionales que tienen maravillas y tienen cosas diferentes, pues tú te porque tú dices que es la creación de Dios. Y bueno, Jesús estudió todo eso. ¿Y quién le enseñó? Su madre. Jesús pasó su niñez y juventud en una aldea de montaña. Pasó por alto las mansiones de los ricos, las cortes reales y los renombrados atrios del saber, para vivir en el oscuro y despreciado pueblo de Nazaret. Wow. Y así era el pueblo, despreciado, ¿sabes? Pero se ve que tenía belleza. Ahora, miren lo que acerca de esa fue su educación como educación elemental. Su desarrollo físico. Ahora, mírenlo en relación a lo espiritual, como tú estabas diciendo acerca de los profetas o de las palabras que él había hablado a Israel por medio de Moisés, le fueron enseñadas sobre las rodillas de su madre. Dios había indicado que desde la más tierna infancia debía enseñarse a los niños su bondad y grandeza, especialmente en la forma en que se revelan en la ley divina y en la historia de Israel. Es decir, Jesús, desde su niñez, también aprendió lo que significaba ser ¿cómo se dice? Miembros de la familia de Dios. Y aquí ya vemos a Jesús, ya ahí creció. Bueno, ahí ya creció. Pero que desde su infancia, él
en las cosas espirituales, desde la historia de Moisés, a él se le enseñó. ¿Y quién le enseñó? En la rodilla de su madre, dice. Ahí está. Y Dios había indicado a los niños, para ese tiempo, Dios les revelaba a las familias que deberían enseñar la historia del pueblo de Israel a sus hijos. Y nos dice también que los cantos, las oraciones y las lecciones de las escrituras debían adaptarse a los intelectos en desarrollo. Es decir, que tenían que tomar en cuenta las lecciones espirituales de las escrituras en todo momento. Y era parte importante que se les enseñara a los hijos. O sea, es que a medida que pasa el tiempo, uno, o sea, van descubriéndose cosas y van saliendo cosas nuevas. Y es importante que nosotros estemos siempre al día, adaptando a todos los desarrollos que existen para enseñárselo también a nuestros hijos. Claro. Eso es importante. Bueno, en la parte... Yo pienso que María, aunque no fue a una escuela formal como las que tenemos hoy, aprendió todas estas cosas y se mantenía al tanto de lo que estaba ocurriendo. Claro. Y en relación a lo espiritual, pues más todavía. Se cree que los padres debían enseñar a los hijos que la ley de Dios es una expresión de su carácter y que al recibir los principios de la ley en el corazón, la imagen de Dios se grababa en la mente y en el alma. Entonces, eso era la forma en que las cosas espirituales se le enseñaban, pero en verdad no tenían muchos libros. A ellos se les enseñaba, tenían pocos. Se les enseñaba en forma oral y más grande parte de la enseñanza era de lo que ellos recibían. Es decir que podían tener bastante capacidad intelectual adquirida o dada por Dios para poder retener en su memoria. En nuestros tiempos ya la gente no quiere ni memorizar. Sí, la gente no quiere ejercitar su mente, pero la capacidad está ahí. El problema es que todos los desarrollos traen beneficios como traen consecuencias. Sí, no todo es un beneficio. A veces no todo es positivo. Traen cosas positivas como cosas negativas. Sí. Y el desarrollo de hoy en día de la tecnología y todo es muy bueno. Y usamos la tecnología para enseñar a los niños. Pero a veces no es tan eficiente. A veces hay cosas que no son buenas. Y entonces necesitamos volver a los principios. Que le damos homeschooling, pero dejamos al niño todo el día ahí en la computadora. No. Tenemos que enseñarle lecciones de naturaleza. Todavía esas lecciones existen. Y la olvidamos a veces. Entonces, así como hizo María, ella estudiaba y todo lo que había en su tiempo, ella lo sabía y lo enseñó. Y nosotros debemos tener ese conocimiento, pero sacar a niños, salir, que ellos también aprendan de la naturaleza, ahí está la ciencia, ahí podemos conocer muchas cosas y no dejarnos llevar solamente por la tecnología, que a veces también estanca algunos tipos de desarrollos en el niño. Aunque, bueno, sabemos que la oportunidad de estudiar, la oportunidad de aprender, es un derecho de la gente, como dices, de los pueblos. Los gobiernos tienen que brindarle ese servicio a la gente de escuelas, de cómo, para instruir a la gente. Y la gente escoge que estudiar, qué cosas quiere aprender. En los días de Jesús también hacían eso, claro, en el pueblo. Y la lectura siempre ha sido bien importante. Y entonces hoy en día muchos no quieren leer. Pero hoy en día es bonito porque sabemos que las escuelas todavía estimulan mucho la lectura. Sí. Especialmente los niños pequeños, si te fijas en la primaria. Y hay escuelas que otras que exigen más. Claro, nos recordamos cuando mi hijo entró a Loma Linda, ¿verdad? Que exigían muchísima lectura y no estaba tan acostumbrado a eso, a tanta lectura.
Y Jesús sí leía. María le leía bastante. Todos los pergaminos y las escrituras que ellos tenían, ¿verdad? Entonces podemos ver que en realidad los mismos problemas que tienen los niños para estudiar, las mismas ventajas y desventajas, Jesús las tuvo. Jesús tuvo lo mismo que pasó con los niños en su tiempo. Él pasó por todo eso. En los días de Cristo, los jóvenes tenían que ser instruidos religiosamente. Y si no lo hacían, según la escritura o según la historia, eran considerados bajo maldición de Dios. Wow. Es decir, que ellos a fuerza tenían que ser enseñados en las áreas espirituales también, en el conocimiento de Dios. Ahora, Jesús también tuvo algunas luchas como todos los jóvenes, ¿verdad? Y una de las luchas era que no podía ir a estudiar con los rabinos, porque los rabinos tenían, en vez de enseñarle lo que se requería, ellos tergiversaban o tenían otras ideas, y Jesús sabía eso. Jesús sabía que en esas escuelas, en vez de enseñarles el amor de Dios, la ley de Dios, el conocimiento concreto de Dios, en esas escuelas se enseñaban otras cosas. Y Jesús no quería pasar por eso. Así que no fue a esas escuelas, porque decía en la historia que el intelecto se paralizaba o se estrechaba en esas escuelas de los rabinos. Y como Jesús fue dominado siempre con ese propósito, siempre tuvo ese deseo de ayudar a otros, pues no quería que ese deseo o eso se le fuera de él. Entonces, y ahí lo vemos en la foto, ¿verdad? Como su mano queriendo ayudar. El deseo de servir a otro. Otra cosa es que a él también le perjudicaba, y yo no creo que no, era lo que vimos ahorita, que nació en Nazaret. Es decir, sabemos que lo tenían en poca estima de Nazaret. Ajá. Por eso cuando Natanael dijo, ¿acaso puede haber algo bueno de Nazaret? Puede ser algo bueno. Se le tenía en poca estima. Y eso podría, algunos muchachos, tú sabes que si tienen algún conocimiento de que se les tenga poca estima, de que no se les aprecia, que se les rechaza, muchos de ellos dejan de estudiar, muchos de ellos se deprimen, muchos de ellos tienen baja estima, y eso les afecta. A Jesús no le afectó en ese sentido. Él siguió adelante a pesar de que decían, yo vengo de Nazaret. Yo creo que eso también es parte de la educación que le dio su madre. Claro. Porque a los niños, si le enseñamos desde chiquititos, le enseñamos a todo. Hoy en día es más difícil, hay que aceptarlo, porque hoy en día no es lo mismo hace 20 años cuando criamos a nuestra niña. Yo miro hoy en día cómo está el mundo, y es un poquito más difícil criarlo en esto que estás mencionando, pero realmente hay que enseñarle desde pequeñitos, que ellos pueden hacer sus cosas, que ellos tienen que hacer sus cosas desde pequeños, sin depender de otros. Y hay que enseñarles muchas cosas para que ellos se enfrenten a la sociedad cuando lleguen a la adultez. Y yo creo que María, pues no vivían en un buen sitio, así que empezando por ahí, yo pienso que ya ella sabía cómo trabajar con sus vecinos, o con los del área, y eso pienso que le ayudó, porque eso ella se los pudo enseñar a Jesús. Y tal vez Jesús pudo ver el ejemplo de su madre al relacionarse con los otros.
Mira, dice el deseado de toda la gente, Jesús fue colocado donde su carácter iba a ser probado. Wow. Le era necesario estar constantemente en guardia a fin de conservar su pureza. Wow, tremendo. Es decir, que en todo momento, como cualquier joven, él iba a ser retado por las circunstancias de la vida, por el lugar donde vivía. Todo eso le iba... Todo eso afectaba su ministerio. Claro. Entonces dice, desde sus primeros años Jesús fue guardado por los ángeles celestiales. Sin embargo, su vida fue una larga lucha contra las potestades de las tinieblas. Ah, sí. Ese fue otro. Esa es una desventaja que él tuvo. Primero, ventaja porque, bueno, el Espíritu Santo lo estuvo ayudando. Y la desventaja es que tenía un enemigo que constantemente lo estaba atacando. Y aún así, él se mantuvo puro. Dice ahí, estaba en lucha todo el tiempo contra la potestad de las tinieblas, pero su vida se mantuvo. Y yo pienso, porque fíjate, cuando leemos en la Biblia las tentaciones de Jesús, ya Jesús era adulto. Uh-huh. Así que yo pienso que cuando Jesús era niño, me imagino que su madre le enseñó a tener una comunicación tan estrecha con Dios, con su Padre celestial, no terrenal, bueno, igual con su terrenal me imagino, pero quiero decir una relación más estrecha con su Padre celestial. Y él, yo creo que esa relación desde pequeñito él la tuvo. Y eso le iba fortaleciendo para cuando ya llegara a ser adulto, entonces él pudiera enfrentar esas tentaciones. Así es. Porque si nosotros ahora mismo como humanos, Jesús nos vino a dar todo el ejemplo. O sea, lo hemos visto, lo hemos leído, Él nos lo ha dicho. Jesús nos vino a dar todo el ejemplo. Quiere decir que nosotros como seres humanos tenemos que estar en comunicación constante, enseñarles a nuestros niños desde pequeños a orar, a leer la Biblia, a meditar cada mañana, a entregarse a Dios cada noche, al acostarse, a levantarse. Y eso es bien importante cuando las madres oran con sus hijos. Y ya leíste eso, que María oraba con Jesús. Mira lo que dice el deseado. El que hubiese en la tierra una vida libre de contaminación del mal era algo que ofendía y dejaba perplejo al príncipe de las tinieblas. Wow. Satanás no podía soportar eso. Claro, porque eso es como decir algo imposible. No dejó sin probar medio alguno de entrampar a Jesús. Constantemente lo estaba acechando. Entre las amarguras que caen en suerte a la humanidad, no hubo ninguna que no le tocó a Cristo. Había quienes trataban de vilipendiarle a causa de su nacimiento, y aún en su niñez tuvo que hacer frente a sus miradas escarnecedoras e impías murmuraciones. Wow. Es decir, fue criticado, fue señalado. ¿Qué puede ser que como le hacen a los hijos? Oh, tú vives de allá, eres pobre, tú. Todo eso le pasó a Jesús. Y dice que si hubiese respondido con una palabra o mirada impaciente, si hubiese complacido a sus hermanos con un solo acto malo, no habría sido un ejemplo perfecto. Wow. Es decir, que él había comprendido que necesitaba ser un ejemplo porque era necesario que él mostrara ese amor de Dios. Ahora, así habría dejado de llevar a cabo el plan de nuestra redención. Si hubiese admitido siquiera que podía haber una excusa para el pecado, Satanás habría triunfado y el mundo se habría perdido. Esta es la razón por la cual el tentador obró para hacer su vida tan penosa como fuera posible, a fin de inducirle a pecar. Wow. Entonces, Satanás constantemente en todas las áreas, así como le hace a nosotros, así como hace a los hijos, Satanás está en todo momento tratando de hacer que se sienta mal, hacer que haga cosas incorrectas, que diga palabras malas, Y la influencia, o sea, la influencia de afuera, que es una cosa de las que leíste. Eso es bien real y hoy en día es lo que estaba mencionando yo, que hoy en día es peor porque la influencia está bien grave, pero así como vimos la foto como Jesús estaba ahí sentado, estaba meditando, hablando con su Padre. Así yo me imagino que lo hacía desde pequeño. Y cuando le enseñamos a nuestros niños desde pequeños
a estar en comunicación constante con Dios, van a vencer muchas cosas que se les van a aparecer en esta tierra. Así es. La otra parte que es muy interesante es que los padres de Jesús eran pobres y dependían de su trabajo diario para su sostén. Jesús conoció la pobreza, la negación, las privaciones, no tuvo todas las facilidades que tenemos ahora. Ahora los niños tienen de todo. Pero ¿sabe una cosa? Dice el deseado que eso fue una salvaguardia para él. En su vida laboriosa no había momentos ociosos que invitasen a la tentación. Eso es importante. No había horas vacías que preparasen el camino para las compañías corruptas. En cuanto le era posible, cerraba la puerta al tentador. Ni la ganancia, ni el placer, ni los aplausos, ni la censura podían inducirle a consentir en un acto pecaminoso. Era sabio para discernir el mal y fuerte para resistirlo. Ahí está. ¿Y esto cómo lo logró? Mediante la disciplina en el trabajo. Así es, mantenerse ocupado. O sea, que a Jesús se le enseñó de todo y todo va de la mano, ¿verdad? Podemos ver. Ajá. Como ahí lo vemos trabajando y no es un trabajo fácil, porque eso que yo veo que Jesús está haciendo ahí, eso no es fácil, no todo el mundo lo puede hacer. Sin embargo, ahí estaba con su padre. Ahí le ayudaba cada día y se mantenía ocupado. Cuando no estaba estudiando, no estaba leyendo, no estaba hablando con su Padre Celestial, estaba trabajando con su Padre Terrenal. Dice que Jesús vivió en un hogar de artesanos y con fidelidad y alegría desempeñó su parte en llevar las cargas de la familia. Ahí está. Es bien importante que a los niños hay que enseñarles a un trabajo físico, un trabajo, eso les ayuda a tener disciplina, a aumentar su intelecto, su cuerpo físico también, que eso le ayuda a su crecimiento. Aprendió un oficio, dice, aprendió un oficio y con sus propias manos trabajaba en la carpintería con José. Y hoy en día siempre hay algo que hacer, porque si vivimos en una casa, hay que cortar el pasto. Si vivimos en un apartamento, pues hay que limpiar la alfombra. Pero o lavar los platos. O lavar los platos, ¿verdad? O se cayó el closet, pues hay que arreglarlo. O lavar el carro. Y hay que lavar el carro. Aquí yo creo que no conozco a nadie que no tenga carro, así que... O bañar al perro. Y todo eso es algo físico. Jesús, ahí estaba. Ellos me imagino que ellos construyeron su casa, construyeron sus muebles, y Jesús fue parte de eso. Claro, él sentía, mira, qué satisfecho uno se siente cuando uno hace algo suyo. Cuando yo me hago un traje, yo me lo pongo, yo me siento, mira, me lo hice yo. ¿Sabes? Y yo imagino a Jesús, hizo sus muebles, su cama. Claro, y al trabajar con su padre en la carpintería, pues ellos hacían trabajos a la gente y de ahí obtenían dinero para seguir viviendo. Dice el deseado que vestido como un obrero común, recorría las calles de la pequeña ciudad, yendo a su humilde trabajo y volviendo de él. No empleaba su poder divino para disminuir sus cargas ni aliviar su trabajo. Fue perfecto como obrero, como lo fue en carácter. Durante toda su vida terrenal, Jesús trabajó con fervor y constancia. Esperaba muchos resultados, por lo tanto, intentaba grandes cosas. Entonces, vemos que era un muchacho trabajador y bueno, con eso ayudaba a sus padres y daba lo mejor de sí. Esperaba, al hacer el trabajo, lo quería hacer perfecto o lo mejor que pudiera. Y entonces, bueno, Jesús, ya que después que creció, entonces ya tuvo su ministerio. Su ministerio se concentró en la predicación, en el sanamiento, ¿verdad?, de la gente. Él dijo, conviéneme obrar las obras del que me envió, entre tanto que el día dura, la noche viene, cuando nadie puede obrar. Jesús no rehuyó los cuidados y la responsabilidad, como los rehuyen muchos que profesan seguirle.
Mientras vivió entre los hombres, nuestro Salvador compartió la suerte de los pobres, conoció por experiencia sus cuidados y penurias, y podía consolar y estimular a todos los humildes trabajadores. Jesús trabajaba con alegría y tacto. Se necesita mucha paciencia y espiritualidad para introducir la religión de la Biblia en la vida familiar y en el taller, para soportar la tensión de los negocios mundanales y sin embargo continuar deseando sinceramente la gloria de Dios. Amén, mira qué bonito. ¿Sí es? Es decir, que nos dio un ejemplo de cómo nosotros podemos tener un día más ligero, ¿verdad? Así que En los trabajos, cómo poder involucrar la esperanza, el gozo de la salvación, las promesas de Dios que está con nosotros, y en el trabajo nosotros recordando eso como Jesús. Y lo mismo que estamos diciendo o hablando de la niñez de Jesús. Él hacía todo eso de adulto con paciencia y espiritualidad. Lo que acabaste de leer. Dos cosas bien importantes, pero dos cosas que se aprenden desde pequeño. Paciencia y espiritualidad. Imagino que su mamá fue ejemplo de esto, porque nosotros aprendemos de varias maneras, y una de ellas es que nos den ejemplo, ¿verdad? Y ella le enseñó lo que era la paciencia, así desde pequeño. ¿Y qué trabajo el de Jesús? Era que carpintero, ¿verdad? Era lo que estaba haciendo que vimos hace rato. Ajá. Pues yo me imagino que para eso hay que tener paciencia, ¿verdad? Para estar puliendo una madera, y eso desarrolla. O sea, que el trabajo que le enseñemos a nuestros niños con las manos desde pequeño, le va a desarrollar su paciencia. Y cuando le enseñamos a orar cada día, va a desarrollar su espiritualidad. Y estas dos cosas importantes que Jesús tuvo. Mira lo que dice en el mismo capítulo. Jesús aceptaba la hospitalidad de todas las clases. Visitaba los hogares de los ricos y de los pobres, y de los sabios y de los ignorantes, y trataba de elevar su pensamiento de los asuntos comunes de la vida a cosas espirituales y eternas. Es decir, que para todos él tenía una palabra de gozo, una palabra de aliento, una palabra de esperanza. Se juntaba con todos, pero trataba de que su mente, sus pensamientos siempre fueran, ¿cómo fue que dijiste? Lo que acabaste de leer, eso es bien importante, ¿verdad? De que sus pensamientos fueran de las cosas espirituales y cosas eternas. Y eso es bien importante, porque no es que te juntes con los demás para terminar hablando como los demás. Es para tú dar tu influencia hacia los demás. Ajá. Y todo comienza aquí. Es decir, que él era amigable. Con todo el mundo hablaba. Con todos. Y con ricos, pobres, con de clases sociales diferentes y me imagino de razas diferentes y de lugares diferentes, todo. Ajá. Y sabía cómo hablar con ellos. ¿Por qué? Porque sus pensamientos estaban en cosas de las cosas espirituales. No autorizaba la disipación, ni una sombra de liviandad mundanal manchó su conducta. Sin embargo, hallaba placer en las escenas de felicidad inocente y con su presencia sancionaba en las reuniones sociales. ¡Wow! Tenía un temple. Imagínate, no todo el mundo puede hacer así. No, por eso digo, tenía temple. Tenía su misión bien comprendida y clara, y lo que hacía estaba dirigido hacia eso. Así es. Nunca se desvió de nada. Y así es, cuando tenemos bien en claro hacia dónde vamos, es así. Así es. Bueno. No permitía que nada lo desviara. Eso es algo tremendo, ¿verdad? Por otro lado, dice la escritura que él le gustaba estar con los niños y con los jóvenes. Pasaba tiempo con ellos también, ya en su ministerio. Y cuando ya él tuvo que fueron al templo, ya cuando él comprendió cuál era su misión, ahí fue que comprendió su misión, cuando le dijo, cuando llegó al templo y le dijo a María,
no sabéis que en los negocios de mi padre me conviene estar. Ujú. Eso fue lo que él pudo comprender cuando él llegó ahí con los sacerdotes y entendió cuál era su misión, y ya entonces le explicó a su madre que ya era tiempo que él conociera y comenzara su obra como Y eso fue hijo como, de Dios. como ¿cuántos años me dijiste? 12 Como a los años. 12 ¿verdad? años. Y fíjate, me hace pensar que pienso que la edad cuando ya se acabó el aprendizaje. Ajá. Hasta aquí dimos homeschooling. Ya estás listo para enfrentar el mundo. Ujú. Y fíjate, porque fue el A los momento 12 años. en que Jesús vio este es mi ministerio. Ujú. Y María todavía no quería soltarlo y estaba como que ella al final como que se pensó, tenemos que seguir esto, pero ya se olvidó de que él es el Hijo de Dios. Así es. Él ahora estaba entendiendo cuál era el propósito de Dios al enviarlo aquí. El deseado dice que había peligro de que María considerase que su relación con Jesús le daba derechos especiales sobre él y facultad para dirigir hasta cierto punto en su misión. Durante 30 años había sido para ella un hijo amante y obediente, y su amor no había cambiado, pero debía atender ahora la obra de su padre. Jesús ahora tenía que hacer la obra de Dios, y se lo explicó a su madre, ahora él tenía que hacer la voluntad. Mencionaste de 30 años, pero Sí, ya cuando comenzó sí, su misión. pero a los 12, o sea, era que como quien dice, todavía tenía que estar en su casa con sus padres, pero ya estaba comenzando a desarrollar su ministerio. Uh-huh. Entonces, o sea, ya está el desarrollo del niño, ya le educamos, ya aprendió lo que tenía que aprender, ya está bien inculcado en su mente, ya está listo para salir. Uh-huh. Entonces, vemos que entendió el propósito de Dios y decidió seguir su misión. Ahora, hay algo que también debemos mencionar. Sabemos que hay cosas que como padres le transmitimos a los hijos por la herencia. Y Jesús estuvo también sujeto a eso, la herencia de los padres. Usted sabe que se estudia ahora el DNA, el código genético, y se sabe cuáles son las tendencias que se pueden transmitir, y se sabe que se transmite, que se puede desarrollar. Ajá. Entonces Jesús estuvo también sujeto a eso. Claro, porque nació de mujer, tenía que haber tenido algo le transmitió su madre a él. Ajá. Entonces, ahí en Patriarcas y Profetas, dice en la página 355, por la herencia y por el ejemplo, los hijos llegan a ser participantes de los pecados de sus progenitores. Las malas inclinaciones, el apetito pervertido, la moralidad depravada, además de las enfermedades y la degeneración física, se transmiten como un legado de padres a hijos hasta la tercera y cuarta generación. Esta terrible verdad debía tener un poder solemne para impedir que los hombres sigan una conducta pecaminosa. Es decir, ahí está otra vez ¿cómo se dice? La dedicación de su madre, ajá, que tuvo que haber sido con ella primero. Por eso Dios, porque muchas mujeres estaban esperando ser madre de Jesús, desde que se hizo la promesa. Sí. Y las mujeres esperaban, y muchas pensaban, a lo mejor voy a ser yo, o quería ser la madre de Jesús. Pero Dios escogió bien, escogió a María. Yo pienso que María, cuando Dios la escogió, es porque ella sabía ya estas cosas y había aprendido muchas cosas. Y ella sabía lo que le podía arreglar a su hijo, así que ella misma tuvo que aprenderlo primero. Y bueno, así como nosotros, él también estuvo sujeto a eso. Y todas esas tendencias, toda la pecaminosidad, ¿sabe? Todo
Los malos esos- hábitos, en comer, en todo, como mencionaste. Todas esas cosas, él estuvo sujeto a eso, pero gracias que él se mantuvo firme y su obra no fue desviada y a pesar de que tomó esa naturaleza, él pudo lograr el objetivo de salvar al hombre. Por eso es que, como decía al principio, es bien importante, nosotros las madres, cuando tenemos nuestros hijos, lo que entra por nuestros sentidos, por todos los sentidos, es bien importante porque se lo estamos transmitiendo a nuestros hijos desde que están en la barriga. Entonces, como dice, todos esos genes, todas esas cosas pasan transmitidas. Entonces, es bien importante, como decía ahí, que los padres se mantengan fuera de pecar, de hacer cosas vanas, cosas las que... conductas pecaminosas. Exacto, eso mismo, conductas pecaminosas. Porque eso se transmite. Bueno, una vez que Jesús ya entendió su misión, la describió diciendo: Jehová me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a proclamar a los cautivos a los ciegos recobro de vista, para poner en libertad a los oprimidos. Y bueno, se menciona también en el camino a Cristo que no había aldea en la que él no había hecho una buena labor. Su obra demostraba en su vida y en su carácter el amor, la misericordia, la compasión. Él rebosaba de simpatía, de amor para los demás. Él reconocía las necesidades de otros, a los pobres y a los humildes les ayudaba, a los niños también les ayudaba. Y en su enseñanza, Jesús no suprimió una palabra de verdad, sino que profirió siempre la verdad con amor. En todo momento hablaba la verdad, con tacto, con cuidado, con atención a las gentes. Nunca fue áspero, nunca habló palabras severas, no censuraba la debilidad humana, hablaba la verdad, siempre con amor, denunciaba la hipocresía. Voy a ponerlo aquí con los niños. Denunciaba la hipocresía, la incredulidad, la iniquidad, pero las lágrimas hablaban su voz cuando profería sus fuertes reprensiones. Lloró sobre Jerusalén, la ciudad amada, que había rechazado a Jesús. La vida de Jesús fue una vida de abnegación y verdadera solicitud por los demás. Toda alma era preciosa a sus ojos, a la vez que siempre llevaba consigo la dignidad divina. Se inclinaba con la más tierna consideración hacia cada uno de los miembros de la familia de Dios. En todos los hombres veía almas caídas a quien era su misión salvar. Entonces podemos ver que la misión de Jesús en todo momento estuvo en su mente, y aunque fue acechado por el mal, nunca él accedió a la tentación. Él, como dice en Filipenses 2, 5 al 9, haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciendo obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Entonces, Jesús se vació, se hizo como un humano, a fin de que en su vida, en toda su niñez, su juventud, él pudo depender solamente de su Padre. Nada hacía de sí mismo, sino él dependía totalmente de su Padre, por lo que el Espíritu Santo siempre le dirigió para que cumpliera su misión. Y a pesar de las acechanzas del enemigo, él se mantuvo fuerte, él se mantuvo valiente, él se mantuvo firme en su misión y lo logró. Entonces, podríamos decir, como dice el apóstol San Pablo en Hebreos, en Hebreos, ¿dónde está? Hebreos, no me recuerdo, Hebreos 4:15, porque no tenemos
un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nosotros o de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Amén. Es decir, Jesús, por lo que pasó, por todo lo que su niñez y su juventud y en su ministerio Él experimentó, Él está capacitado para socorrernos, porque Él sabe todo lo que nosotros pasamos. Así es. Y bueno, como decíamos anteriormente, no se dice mucho acerca de la niñez y de la juventud de Jesús, pero ahí vemos que Él trabajó, Él estudió, Él comprendía a la gente, Él sabía lo que su madre le enseñaba, se adaptó a las circunstancias y nunca dejó que el enemigo lo venciera, porque constantemente estuvo tentándolo. Él siempre dependía de su padre en oración, aplicaba la enseñanza de su madre y en todo momento su misión estuvo enfocada. Así es, yo creo que cuando estamos pequeños no hay mucho que decir. Yo creo que lo que tenemos que saber de Jesús, de su niñez, es lo que sabemos, es lo más importante. Y el ejemplo que tenemos a seguir. Así y claro, ya vamos a ver, de acuerdo a este desarrollo, cómo fue su vida al final. Así que vemos a Jesús como un muchacho, como un niño, un muchacho que guiado por Dios logró alcanzar sus metas y sobre todo no dejó que el enemigo lo venciera, y de esa forma pues estaba preparado para servir a otros, para ayudar a los demás y ayudarnos a nosotros también. Así mismo. Bueno, vamos a terminar con eso y vamos a cantar otra vez y al final entonces oramos. ¿Parece bien? Claro que sí. Bueno, y ahorita un poco entonces tarde. está un poco tarde. Vamos a El mundo de hoy perdido está, muchos no saben la verdad, sin amor ni esperanza están aquí, sin razón, sin ilusión, sin ganas de vivir. Unámonos a predicar, las buenas nuevas proclamar, el tiempo se hace tarde ya. Del amor de Jesús hablemos hoy, a un mundo de tristeza y dolor. Gracia y perdón Él nos dará, pues solo en su amor hay salvación. Ser tuyos prometemos ya, pues pronto en gloria volverás. Libéranos de todo mal que impida hoy poder servirte en libertad y a otros enseñar. Unámonos a predicar, las buenas nuevas proclamar, el tiempo se hace tarde ya. Del amor de Jesús hablemos hoy, a un mundo de tristeza y dolor. Su gracia y perdón Él nos dará, pues solo en su amor hay salvación. Del amor de Jesús hablemos hoy, un mundo de tristeza y dolor. Su gracia y perdón Él nos dará, pues solo en su amor hay salvación. Pues solo en su amor hay salvación. Pues solo en su amor hay salvación. Amén. Gloria a Dios. Amén. Oramos entonces. Oramos. Querido Dios, te agradecemos, Señor, porque viniste a este mundo como un niño y nos diste ese ejemplo
de las cosas que debemos aprender para estar fuertes, fortalecidos, Señor, para cuando venga la tentación y para, Señor, que podamos siempre estar ligados contigo hasta el día que tú vengas. Amén. Gracias, Señor, por tu gran ejemplo, por la vida que tuviste y gracias, Señor, porque eres de fortaleza para cada uno de nosotros. Ayúdanos a seguir adelante, a estudiar cada día tu palabra, a estar cada día en comunión con nuestro Padre Celestial. Igual, Señor, cada una de las personas que nos están mirando, nos escuchan, que también cada día ellos puedan estar conectados a ti, podamos estudiar tu palabra y orar en todo momento. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Nos vemos el próximo sábado. Saludamos a todos los que nos han visitado, los que nos han escrito, los que nos han comentado. Gracias por su ¿cómo se dice? Su ayuda, Gracias por estar con nosotros. por estar por acompañarnos. Y bueno, deseamos que sea de bendición para todos nosotros. Que tengan un feliz día, Dios los bendiga. Nos vemos el próximo sábado.